Teleimpacto, lo que necesitas saber. Del mes de agosto del año 2017. El tiempo avanza y nos vamos poniendo viejos, como dicen por ahí. Bueno, la verdad es que hoy amanecemos nueva vez con el tema de la seguridad ciudadana. Parece ser que es un tema que, por la importancia que tiene, muchos hacedores de opinión han hablado del mismo, lo han abordado desde distintas ópticas. Aquí sobre el tema y el abordaje del tema de la seguridad realmente tiende a confundir, tiende a preguntarse cuál es la vía correcta, cuál es el camino correcto. Y la verdad es que ciertamente es así. Hay muchas personas que no conocen el área, pero entienden que las cosas se deben de hacer de A, de B, de C, de tal o cual forma. No es un tema tan sencillo. El tema de la seguridad no es algo tan sencillo. Por ejemplo, alguien que opinó fue Luis Abinader, el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader incluso puso a la disposición del presidente de la República, de este gobierno, puso a la disposición un programa que ellos, en el proceso de candidatura y propuestas, ellos elaboraron un plan que entienden pudiera aplicarse y que cualquier cosa que se mejore, decía Luis Abinader en su rueda de prensa en el día de ayer, donde se hizo acompañar de una serie de dirigentes de esa organización, incluyendo al presidente del PRM, Andrés Bautista. La verdad es que es un tema que realmente, para aquellos que empiezan a estudiarlo, puede apasionar, y por otro lado, se pudiera ver como algo simple, sin embargo no lo es. Antes de continuar con el tema, quiero dar los buenos días a nuestro compañero Alexander Pérez. Estoy dándole larga. Alexander, buenos días. Buenos días, ¿Y compañera. cómo le amanece? La alcancé a ver de lejos como toda una ejecutiva ahí. Ayer. Bueno, También ayer. la cosa. Bueno, el problema es que me dice alguien, no, Alexander me dijo que no había nada hoy. Digo yo, no, pero es que Alexander no te puede haber dicho eso. Yo no porque, dije eso. ¿A quién? Porque Alexander, primero, le envié 2 correos, Sí. y segundo, se lo dije porque nosotros estamos juntos todos los días. Un amigo tuyo, un amigo mío me dijo, no, yo llamé a Alexander y él me dijo que no había nada para hoy. Digo yo, no. Alexander no te pudo haber dicho lo eso. Lo que pasa es que yo, si no es una persona, yo no, porque como tú eres... ya entendí. Yo a nadie me pongo a... Sí, como buen PLDista que tú eres en eso. Eso lo traes tú del PLD. Los PLDistas tienden, y eso es una muy buena formación, por lo regular aquellas personas que se han formado políticamente saben la importancia que tiene el manejo de la discreción, el ser discreto, el manejo de los temas, con quién compartirlo, con quién no. Y por lo regular nunca se hace a menos que no sea en el espacio donde se tiene que dar. Eso me pasaba con otro querido amigo en aquel tiempo, porque ya él no es amigo mío. Yo no sé qué yo le hice a él, Héctor Tineo, íbamos a un programa juntos cada mañana, y entonces a veces a él lo invitaban a ciertas reuniones y a mí también.
pero él no me decía nada. Bueno, yo tampoco le decía nada porque yo no me podía referir al tema, porque yo no sabía si lo habían invitado a él. Igual él no Claro. sabía si me habían invitado a mí. Claro. Y en la mañana cuando nos despedíamos, nos vemos mañana, compañero. Oh, sí, mañana, y en la noche nos encontrábamos en el lugar. Y yo, pero Tineo. Como él nunca lo hizo, Es yo que tampoco. la discreción hay que saberla manejar. Héctor Tineo. Bengoa me decía a mí siempre, tú vas a trabajar mucho tiempo conmigo porque tú eres muy discreto. Ah, sí, el profesional debe serlo. Las personas, hay mucha gente que incluso arman chismes. Yo siempre hago la acotación de que no es lo mismo un chismoso que un hablador. Porque hablador es aquel que habla muchas cosas, que habla, pero el chismoso es quien te dice una cosita que yo dije, pero tú le agregas 7. Entonces ya desvirtúa completamente, claro, la manipula de acuerdo a qué tan drástica, qué escenario tan drástico tú quieres hacer, ¿no? Qué tan dramático tú quieres ser. Sí. Y entonces, de acuerdo a qué tan dramático quieres ser, así mismo tú le vas agregando elementos y son de las cosas. Pero bueno, qué bueno que pudiste finalmente ir, encontrarnos en otro espacio. Yo salí que no temprano es para allá, solamente... fue que me encontré con una persona que hacía mucho tiempo que no, y entonces esa persona me llama el horario es un poco complicado. Y va a saludarme, y entonces tuve que detenerme unos minutos a saludar a esa persona, cosas que se le presentan a uno en la calle. Claro. Mira, Alexander, empezaba yo mis comentarios hablando sobre el tema de la seguridad ciudadana a propósito de la cantidad de gentes importantes del mundo de la política que han opinado del mismo. No se pueden extraer, no pueden sustraerse y evadir, más bien, no pueden evadir ese tema. Esa es la palabra. ¿Por qué no lo pueden evadir? Porque es el tema que más preocupa a la sociedad dominicana. Tú te vas a cualquier encuesta que se hace y la medición es para cualquier otra cosa, Mira pero sale ese tema como el principal. Y nos dan todos los días con la corrupción. Cuando Sí. la gente va y le pregunta la seguridad pública. Es la seguridad ciudadana, así es. Entonces, ¿qué sucede? Ante una preocupación tan grave de parte de la sociedad dominicana, que no es porque se la han inventado, tiene que ver con lo que está sucediendo en este país y el tema de la seguridad ciudadana. Nadie se siente seguro cuando sale a las calles. La gente ha tenido incluso que cambiar su hábito. Su cotidianidad la ha tenido que cambiar, bajar el horario y llegar lo más temprano posible a la casa para no salir más. Y las personas que viven en esos lugares peligrosos o inhóspitos, algo parecido, tú ves que andan ahí así. Claro, y andan nerviosos, cuántas cosas. Mira, aquí ahora, esas pobres personas que tienen un motor, por ejemplo, que viven en los barrios, o viven en una zozobra de vida porque a cada momento le quitan el motor. Lo he visto, por ejemplo, la señora que trabaja en casa de mi hermano, tiene un hijo que por poco lo matan para despojarlo del motor, que tenía el motorcito que le servía a él para el sustento de él y ayudar a su mamá con algo en la casa. Pero casi lo dejan muerto porque además de quitarle el motor, casi que lo matan y duró una semana hospitalizado. Oye, lo que me contaba una amiga, su mamá vive en uno de esos lugares, su mamá venía saliendo del barrio donde vive y la mamá traía el dinero para pagar la casa y lo entró aquí en el brasier. En el sí, porque así es que y entonces el vestido tenía un bolsillito y puso el celular ahí. Se aparecen unos tigres a asaltarla. Ella en un monederito de mano. Entró como 200, 300 pesos, algo así. Y cuando fueron a asaltarla, ¿dónde están los cuartos? Dice ella. ¿Y el celular dónde está? Dice ella. ¿Y cómo una mujer como yo va a comprar? ¿De dónde? y ella nada más pensó que no me tiró una llamada.
Y me dice ella que a su mamá le pasó eso. La Ay, suerte Dios que la mío. señora tuvo la habilidad de meterse el dinero aquí, Ujú. apelar a esa cartera de los años para atrás del 70, que las mujeres usaban mucho eso. Ciertamente. Y eso lo usan todavía algunas, aunque no se puede ni decir mucho, porque las muchachas, por ejemplo, de servicio, cuando cobran, tienen que estar buscando escondites dentro de su cuerpo para guardar esos chelitos, Ujú. que yo siempre le digo a mis muchachas, hago que aperturen una cuenta bancaria para que se acostumbren también al ahorro, Eso es muy bueno. porque esa es otra cosa. Aquí la mayoría de las personas de clase muy baja no acceden a los bancos, le tienen miedo porque lo ven como algo demasiado grande para ellos, lo ven como algo lejano, muy excluyente, porque es que no hay una cultura. Sí. Eso tiene que ver mucho con el Estado, que no involucra a su gente, que no le da participación. Y hay una población que está completamente excluida Mira, de lo que tiene que ver es con una el buena- sistema. Es una buena observación esa que tú haces. La gente debe de inducir a esas personas del servicio, depositar, Sí. abrirle una cuenta, depositarle su dinero en una cuenta para que ellos se manejen con tarjetas. A Samantha, óyeme, Samantha, la señora, que ella duró mucho tiempo, bueno, ella todavía está en mi familia, todavía está en casa de mi papá, nosotros nos la prestamos. Samantha ahorró su dinero para comprar su casita, así, trabajando en el servicio, y yo hice que aperturar una cuenta. O sea, nosotros también tenemos que ayudar a las Sí, porque con muchachas los del nive- servicio, porque es una forma también de ayudarlas a tener su dinerito más seguro. Eso me pasó con Sobeida. Sobeida era la otra muchacha que tenía, que yo para el doble y la cosa en diciembre y la que no sé qué, el dinerito extra que llevan, y la asaltaron y le quitaron el dinero. Ese es un grave problema en diciembre. Sí. Cuando empiezan a dar que los tigres se tiran al medio a buscar Es cuarto. mejor que tengan una tarjeta. Claro que muchas veces hacen que tienen que ir a los cajeros y sacar el dinero, y ya tú sabes si tú dije que no te recuerdas de la clave o lo que sea. Mira, en los barrios lo único que funciona es ser amigo o estar muy cerca del delincuente, del criminal, del encargado de los puntos de droga. Los que tienen Sí. puntos de droga, los que son jefes, Imagínate tú, los jefes criminales, el que está cerca de ellos, amigo de ellos, algo así, que son los dueños del barrio. está seguro. Pero si no, eso es fuego a la lata. La gente tiene miedo, la gente trata de llegar temprano. Porque la verdad es que la cosa... Yo fui los otros días a una actividad social y andaba con una persona y ella le dice a una amiga, no, yo te voy a llevar a tu casa. Y yo le dije, no le estoy ofreciendo a gente llevarla a su casa, que yo no entro a barrio de esta hora. Sí. A nadie. Ese es un tema. Mira, yo te voy a decir algo, Alexander. Esa propuesta o esa disposición de parte del ex candidato presidencial Luis Abinader, que se la hace al gobierno, yo creo que es un desprendimiento de parte del PRM, y creo que esa es la actitud que deben asumir los partidos políticos. Es una actitud responsable y hay que reconocerla como buena y válida. La intención, solamente la intención de poner a disposición lo que ellos tienen a mano. Mire, gobierno, porque para nada algo, dirá él. Pero la verdad es que el gobierno sí cuenta con un programa, con un plan de seguridad ciudadana. El problema ha sido que el ministro de la presidencia, que es el jefe de lo interior, no ha querido darle seguimiento a ese plan de seguridad ciudadana. Alexander, hay algunas personas que por desinformación, que por desconocimiento, que muchos otros incluso porque no quieren saber del PLD, por miles de razones, descartan completamente
el plan de seguridad ciudadana. Ahora, usted le pregunta a esa misma persona, ¿usted conoce el plan? Y te va a decir que, bueno, la verdad es que no. Te va a decir que no. ¿Qué fue lo que pasó con el plan de seguridad ciudadana? Yo decía ayer, ese plan se puso en marcha y en ejecución, pero no fue un plan que nació y se le ocurrió a Franklin Almeida una noche y se levantó pensando eso y al día siguiente empezó a implementarlo. No. Ese plan nace luego de muchos estudios realizados, luego de haber involucrado una cantidad de profesionales en el área, en las distintas áreas que son de las causales que provocan delincuencia en el país, incluso expertos internacionales que participaron de la elaboración de ese proyecto que se convirtió en lo que fue el Plan Nacional de Seguridad Democrática. Y ese plan de seguridad democrática se empezó a ejecutar como un plan piloto. Empezó en Capotillo con Barrio Seguro, que era uno de los más de 8 programas, creo que 8 o 9 programas, que comprendía todo lo que era el plan de seguridad democrática. ¿Qué pasó? Que quien lo dirigía era Franklin Almeida. ¿Y qué pasó con Franklin Almeida? Que no es una persona que anda queriéndole caer bien a nadie. Y aquí sabemos cómo los ministros le caen bien a los periodistas. Es un chantaje que ciertamente tengo que reconocer que muchos periodistas se prestan a ese, o sea, son los ejecutores del chantaje con los ministros, con el propósito de que los ministros le devuelvan favores y le devuelvan cash money, como dirían, le devuelvan en dinero. Por eso es que ustedes escuchan incluso programas de radio donde cogen permíteme ese periódico, cogen cuando le mandan un sobre de una invitación y le empiezan a hacer así. Pero ¿y dónde está? No sale. Que no sé cuánto. Pero esto está vacío. O sea, hasta ahí llegan. Todo el mundo sabe eso. Nosotros, los que estamos en este medio, sabemos que hay un grupo de chantajistas que hace comunicación y que viven del chantaje a los ministros. Peor aún, aquellos ministros que se prestan a esa sinvergüencería. Pero esa sinvergüencería es lo que lleva a que cualquier ministro puede estar haciendo la sinvergüencería más grande que usted se pueda imaginar. Los periodistas saberlo y quedarse con la boca callada. Y entonces lo denominan el superministro, el megaministro y todo lo que usted pueda. Y razones tienen. Claro, razones tienen ellos de manera particular, Alexander. Exactamente. Entonces, Franklin Almeida no se prestó a ese chantaje. ¿Y qué tanto le costó a Franklin Almeida? Le costó que ese programa, que era un programa bien elaborado, bien estructurado, al que se le dedicó tiempo, dinero y mucho conocimiento que había en una sola mesa. No dije de cualquier loquito viejo, cualquiera que viene a querer opinar, porque esto no es un tema, dije que cualquiera lo puede solucionar, ni es un tema como para que se traiga una solución de la noche a la mañana. No, este es un problema serio, el problema de la seguridad ciudadana, y no es verdad que se puede abolir de la noche a la mañana, porque involucra a la gente directamente. Es un tema que viene enraizado en esta sociedad dominicana, que tiene que ver con múltiples factores, porque está el tema de la pobreza, de la educación, de la exclusión social para toda esa gente, es multicausal. Entonces eso significa que hay que aplicar una serie de programas y de ejecutorias distintas
múltiples, así como lo es el propio programa, como es el propio problema. Pero ¿qué pasaba? Que ese era un proyecto que, por supuesto, los resultados se iban a ver a mediano y largo plazo. Y el ejemplo más latente que nosotros tenemos es Colombia. Colombia se transformó, pero por supuesto que esto obedeció a una serie de programas que se fueron implementando y una sociedad que respaldó ese proyecto que se llevó, ese plan que se llevó a cabo. Aquí. Y Bogotá hoy por hoy es una ciudad segura. Segura. Aquí, ese plan, ese grupo de periodistas empezó a cacarear que eso era, que los delincuentes, oye, qué mentalidad, Alexander. Cuando fue un plan piloto que se fue a implementar en Capotillo, que a los 2 meses ya la tasa de delincuencia, que era la más alta de todos los barrios, Capotillo era el barrio más violento de la capital. Claro que sí. Capotillo daba era el más, grima y sí. Yo tuve que, cuando yo hice mi tesis, yo tuve que ir a Capotillo con una amiga a hacer la encuesta. Y nosotros andábamos así. Sí, era el más violento, por eso se empezó por ahí. De acuerdo a todos los estudios que se hicieron, el levantamiento que el resultado la mayor densidad final, poblacional. Sí, Capotillo. Y entonces salió que la tasa de delincuencia y de víctimas por la delincuencia era altísima, la más alta. Bueno, se empezó por ahí. A los 2 meses la tasa era 0. 0. ¿Pero qué dijeron y qué alegaron? Los muy expertos que siempre viven. Ah, no, lo que hicieron fue que los delincuentes se mudaron. Independientemente de eso, caballero, ya ese como plan piloto, que al final, ¿tú sabes cuántos barrios se intervinieron? 101 barrios. Al final 104 barrios. Yo me acuerdo que al menos hasta la Navidad le celebró. No, eso, todos los años lo hacía, porque el propósito era involucrar a los ciudadanos, involucrar a la comunidad. Entonces, 104 barrios intervenidos y esos barrios se sentían seguros completamente, pero no había una cosa que no criticaran. Mira, por ejemplo, con el tema de la Harley Davidson. Empezó un grupito, yo recuerdo que una vez una gente de un programa de radio empezaron a decir que dónde estaban las Harley Davidson, que eso se había perdido, lo empezaron a ridiculizar porque nosotros, como país latino que somos, tenemos una autoestima tan baja, pero tan baja, que entendemos que nosotros como nación no merecemos Harley Davidson, porque eso es demasiado grande para nosotros. Oye eso. Tenemos una autoestima tan baja, el desconocimiento se hace tan grande que cuando tú ves hablar a esa gente, alguien que sí maneja el tema, al final lo único que le da es pena. Mira, yo te puedo buscar aquí la cantidad de modelos de Harley Davidson que hay. Cuando yo te menciono una Harley Davidson a ti, de una vez lo que te lleva a la cabeza es esa Harley grande que son con un asiento aquí arriba y el otro aquí abajo y grandota, anchota. Sí, no. esas deportivas. Exacto, esas son las que se usan para esos grupos que aquí existen en República Dominicana que están... Y unos puertorriqueños que vienen en el ferry también. Sí, pero ellos están agrupados y tienen nombre y se reúnen y no sé qué, y salen a pueblos, provincias, en grupos. Esas son unas Harley grandísimas, sí. Pero hay muchísimos modelos de Harley Davidson. ¿Cuáles fueron las Harley Davidson que se trajeron aquí? La trajo el ministro de lo Interior, Franklin Almeida. Unas que son especiales para policías. La gente escuchó, no, que Franklin Almeida y que para meterla en esos barrios y ni cabían porque tenían la idea de que eran esas. Y le empezaron a criticar. ¿Cuál era la razón? Y yo, cuando fui a Interior y Policía, se lo dije al doctor Almeida, mire, yo creo que esto hay que promoverlo más. Entonces, él decía, es que no tenemos dinero para eso, tenemos tantas cosas que hacer que yo no quiero destinar dinero para eso. Primero vamos a trabajar y después que se vea. Pero ¿qué pasó? Él tenía ahí unos voraces comunicadores
que estaban al pendiente y como no se le daba comida, empezaron a atacar. ¿Qué pasa con esas Harley Davidson? Que le empiezan a criticar enormemente. Porque República Dominicana parece ser que no se merecía. ¿Y cuál fue la razón por la cual se trajo la Harley Davidson? ¿Tú sabes por qué, Alexander? Porque aquí muchos de los atracos en motocicletas que se hacían eran hechos, ¿tú sabes por quién? Por policías. En la misma motocicleta, ¿de dónde? De la policía, sin placa. Ellos le quitaban la placa y esas motocicletas, esos saltamontes, lo utilizaban para atracar. ¿Y quiénes eran los que atracaban? Los policías. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao, que aquí hay un grupo de policías todavía, y eso tiene muchísimo tiempo, y se ha incrementado de hecho, que son atracadores que se dedican a delinquir. Y ante ese levantamiento de información, se le buscó una solución. ¿Qué había que hacer? Distinguir a la policía de los demás ciudadanos, teniendo que una serie de herramientas que la hacían diferente a los demás. ¿Y qué se trajo? Con ninguna de esas Harley Davidson ellos podían salir a atracar, porque si salían en una de esas Harley Davidson estaban cogidos porque era un motor de la policía, pero nadie lo quiso entender. Nadie. Y tú sabes lo que dijeron, que esas Harley Davidson se dañaron, que la pieza, que eso se vendió por pieza. Le empezaron a buscar 1000 periquitos. Aquí el tema, y eso dependía de Franklin Almeida. ¿Y para qué estaba entonces el jefe de la policía también ahí? Porque eso, lo que hizo Franklin Almeida fue donarlo como Ministerio de lo Interior, que después que él llegó ahí, parió ese ministerio muchísimo dinero, porque antes no se veía que eso daba nada. Ahora mismo no se ve. ¿A dónde que van los cuartos que entran por ahí? Porque eso depende de quién esté dirigiendo una cartera. Para algunos les rinde y a otros no. Yo no sé por qué a Franklin Almeida le rendían esos cuartos, que yo no sé, pero le daba para todo. Bueno, pues él agarró y compró eso a Harley Davidson y se la donó a la Policía Nacional. O sea, desde el Ministerio de lo Interior se hizo esa donación, que a cada momento se invitaba a la prensa y se donaban vehículos, carros, todo eso, pero había que criticar también eso. O sea, si se hace es malo y si no se hace también es malo. Yo hablaba en estos días. El caso de Franklin Almeida, que hizo tantas y tantas divinas cosas, también eso se le atacó. Entonces al final yo digo, Alexander, como quieres malo. Aquellos que quieren aportar, aquellos que quieren tener una sociedad distinta, son atacados por los mismos que se viven quejando de que vivimos en un país de tercer mundo. Pero cuando se les suministran herramientas para hacer el gran salto, entonces las rechazan. Mira, es una lástima. Yo en estos días hablaba con unos periodistas y hablábamos del tema de la seguridad ciudadana. Y ellos decían, bueno, pero es que, hubo uno que citó a Almeida diciendo que eso costaba qué sé yo cuánto. Y yo le dije, pero yo les voy eso que yo le conté a Almeida, que yo lo conté a ellos, que yo fui al ensanche Luperón con un amigo que fue a hacer un negocio por ahí. Y él estaba, y yo me paré, y yo veo y pasa policía, y pasa gente, y pasa policía. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando, que hay tanto policía por aquí? Y me dicen, no, eso fue cuando Almeida tenía el plan de seguridad. No, eso es normal, eso es la seguridad. ¿Cómo? O sea, yo no sabía honestamente que yo no sabía que había tanto policía. Y tú eres periodista, que eso fue uno de los... Pero que como uno no va por esos sitios, ¿tú me entiendes? Por esos barrios, así es. Y yo estaba sorprendido, yo le decía a ellos, yo no sé de dónde Almeida sacó los recursos, pero de dónde Almeida sacó los recursos para hacer lo que hizo, ¿por qué no lo ha sacado el pasado y el actual ministro del Interior? Esa pregunta habría que hacérsela a ellos. Porque no era que a Franklin Almeida le daban más. Exactamente. Era de la misma institución, no solamente el presupuesto, sino lo que devenga esa cartera. Porque ustedes saben que todos los años en ese Ministerio de lo Interior hay que renovar licencia por porte y tenencia de arma de fuego. Y esos dineros
eran los que él empleaba en una serie de programas que se implementaron a través del Plan de Seguridad Democrática. Pero eso, como tuvo tanto rechazo de parte de ese grupito que se dedicó a desacreditar el plan sin conocerlo, y que también la población empezó, eso era como el metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo se dedicaron a acabar ese metro de Santo Domingo y eso era lo peor y se iba a derrumbar esta capital y todo esos hoyos que hicieron, eso se iba a derrumbar. Un comunicador dijo que eso se iba a hundir todo eso. Se iba a hundir y todo. ¿Tú no te acuerdas? Claro, claro que me acuerdo. Ese paradigma de la seriedad, hasta eso se inventó. Sí, pero eso es lo que se llama eso es la comunicación irresponsable. Y la gente se lo creía. La gente decía, tú verás cómo vamos a estar hundidos en esta capital. Óigame qué mentalidad tan atrasada, señores. Pero ustedes no saben que todas las ciudades más desarrolladas del mundo, lo que más construyen es metro. Todas las ciudades del mundo desarrolladas, usted ve que su sistema de transporte en gran medida se basa en metros y tú ves que todos los días viven haciendo metros y construyendo metros por aquí y por allá. Y las ciudades están conectadas, prácticamente no las ciudades, el país. Sobre todo, mientras más grande el país, todavía más. Beijing, lo que es China, Japón, todos los países europeos ni hablar. El propio Estados Unidos. A Estados Unidos le falta todavía muchísimo incluso. China tiene y ha hecho metros, el metro más grande y el más rápido del mundo. Y viven innovando en esa dirección. ¿Por qué? Porque es el transporte masivo más idóneo y de menor para costo. la sociedad, claro. y de menor costo, y que también tiene un lapso de vida muy largo. Entonces, es hasta ahora el sistema de transporte más seguro que cualquier gobierno de cualquier parte del mundo puede desarrollar. Pero hasta eso lo quisieron también desacreditar. Mira lo que ha pasado ahora con el metro. La gente es la que pide. ¿Quiénes son? Los hijos de Machepa, los que piden que haya metro. Los hijos de Machepa, sí. Porque son los que utilizan ese medio de transporte, que merecen ese tipo de proyectos desarrollados por los gobiernos. Pero ¿quiénes son los que acaban con ese tipo de proyectos? Los que al final no se benefician y no les importa. ¿Quiénes? Los ricos y esos grupos de comunicadores que lo que andan es chantajeando. Otros que quizás no es por dinero que lo hacen, sino más bien porque simple y llanamente no son de esa corriente política y tienen que defender hasta lo indefendible o atacar hasta lo que no debe de nunca atacarse. Y apelan a todo ese tipo de práctica perversa, chantajista. Y yo la verdad es que con el plan de seguridad democrática, si es cierto que sirve o no sirve, que si es positivo o negativo, solamente hay que ver dónde está lo que es el tema de las balas perdidas en República Dominicana. Ese fue un programa, parte de lo que es el plan de seguridad, exitosísimo. Exitoso. ¿Dónde está el plan que tiene que ver con los fuegos artificiales y el manejo de los fuegos artificiales? Exitosísimo. Se tuvo que ver. Que yo le dije a Almeida que me afectó a mí. Sí, porque tú tenías un negocito de vender fuegos pirotécnicos, de eso. Entonces, fueron muchos los programas de ese plan de seguridad democrática que ya venían rindiendo frutos y que eran cosas tangibles, que no se podían negar. Pero además, señores, yo digo, tú sabes el orgullo que debe de sentir Franklin Almeida cuando sabe que por lo menos en el poco tiempo que él duró ahí en Interior y Policía, de ahí parieron esos barrios 4 grandes talentos en el mundo de la música, Alexander, de la música clásica.
porque él creó uno de los programas en Barrio Seguro, fue la Sinfonía de mi barrio, la Orquesta de mi barrio, una cosa de esa era que se llamaba. Y a través de la ayuda del propio José Antonio Molina, que él lo involucró en ese proyecto, y parte de un equipo de profesionales de ese nivel que el propio José Antonio Molina recomendó, se creó la Orquesta de mi barrio. Ah, muchachos, de ahí salió una soprano. De ahí salieron, creo que uno tocaba el violín, creo que otro era, bueno, instrumentos musicales. 4 de esos jóvenes, Alexander, 3 están en Europa y 1 en Estados Unidos estudiando música. Y salieron, lo parieron los barrios de la capital, los peores barrios de esta capital. Creo que hay una jovencita, una soprano, pero una muchacha que había que ver aquel talento. Creo que está en Europa hoy día ella. Señores, son cosas que nosotros los que no vivimos en barrio, porque no me voy a poner, ¿verdad? No, es verdad que no vivimos en barrio. Quizás por no vivir, vivimos de espalda a lo que pasa en ese mundillo. Así es. De donde están los excluidos. Donde ahí, sálvese quien pueda. Es quien vive. Más nadie. Donde el Estado se ausentó por décadas. Y donde a través de ese plan de seguridad democrática volvía el Estado a hacer presencia en los barrios, eliminando lo que tú dijiste al principio. Tú dijiste, no, tú para estar seguro tú tienes que ser amigo del jefe de los vendedrogas y la cosa. Del jefe de los puntos de droga. Y esos jefes de los puntos de droga son los que se encargan de suministrarle medicina a los viejitos, de darle para el pasaje lo que sé yo. Ellos desarrollan un plan social. ¿Quién era Quirino allá en, ¿cómo es que se llama? La provincia de donde era, en Elías Piña. Le decían el don. El don. Él le daba la leche al porque ejército. Porque era el que resolvía. ¿Tú sabes por qué? Porque el Estado estaba ausente y le dejó esas parcelas a los narcotraficantes. Irresponsabilidad mayúscula de los gobiernos. Entonces, si era malo eso, peor es lo que tenemos ahora porque no tenemos nada. Creo que válida la intención de Luis Abinader de desprenderse de ese proyecto que él elaboró conjuntamente vino para eso Giuliani y ayudó con la elaboración de ese plan, quizás muy gringo el plan, pero que se puede aplatanar. Él decía, lo que ustedes quieran cambiarle, le cambian. Con tal de no apelar a lo que dejó Franklin Almeida, ese orgullo de Gustavo Montalvo, porque era el que dirigía esa mesa de seguridad. Por eso es que Franklin Almeida, o algunos dicen que Gustavo es el jefe del jefe de la policía, porque quien encabeza esa mesa, ese consejo es Gustavo Montalvo. Es que Gustavo Montalvo que maneja todo. Exactamente. Entonces yo lamento mucho la situación y veo con muy buenos ojos la actitud de Luis Abinader con ese propósito de ayudar. Ojalá y todos los partidos políticos y quienes lideran esos partidos políticos, sea esa siempre la actitud de aportar, de hacer críticas. En este caso, él la hizo, la crítica, dijo que ya esto era algo insoportable, utilizó un término ahí que tú lo podrás buscar, pero criticó duramente al gobierno por su incapacidad ante el manejo de la seguridad ciudadana en el país. Y dijo, miren, yo pongo a su servicio este plan que yo elaboré, que nunca lo puse en ejecución, pero cámbienle lo que ustedes quieran y mírenlo ahí, ya que ustedes no tienen nada, ya que ustedes no quieren aplicar el de Franklin Almeida, porque eso le hiede, porque eso ellos lo ven como malo, porque entonces eso haría que Franklin Almeida o el gobierno de Leonel, o como le quieran llamar, era algo bueno, eso hay que abolirlo. Así no se puede. Yo no sé qué odio tan grande es que ha acumulado el pobre Gustavo Montalvo. Y digo el pobre porque yo creo que aquellas personas que acumulan esos odios y son personas frustradas, son gente que no pueden ser felices.
Eso no se debe de acumular nunca. Y el político que lo hace, le hace mucho daño a su pueblo. Ese es uno de los peores defectos que tiene un político, Alexander. Sí. Y te voy a decir una cosa, al fin y al cabo, pienso que Almeida debe sentirse bien con la obra que desarrolló, porque justo hay que decirlo, él pacificó a los barrios de aquí de la capital. Sí. Los pacificó. Mira, que te iba a decir, oye el titular de este periódico, los médicos haitianos refieren embarazada a parir a los hospitales de la República Dominicana. Los directores de los centros de Pedernales y Jaimaní dicen que actúan como si fueran parte del mismo sistema. Mira, José Ramón Peralta dijo ayer o antier en un programa de televisión que el gobierno iba a cobrarle los servicios hospitalarios a los extranjeros a través del servicio, el servicio este que maneja los hospitales del país. Pero yo te voy a decir una cosa, yo dudo que el gobierno pueda implementar eso. Son disparates. Eso es paja para la garza. Sí. Eso no es verdad que el gobierno lo va a implementar. Esa gente, después que una haitiana de esa venga y se meta en un hospital y para, y no aparezca ¿de qué van a hacer con ella? La van a matar. Pero una gente que no tiene ni de dónde comer. Dime tú. La responsabilidad del gobierno es poner control en la frontera. Pero no solamente eso, Alexander. Si fuera así, ¿cuánto es que va a cobrar? Pero por otro lado, ahora es que van a hacer tours. Si el ministro de Interior y Policía dijo que eso no era verdad, que no era tours que hacían, que eran las mujeres haitianas que vivían aquí. O sea, ellas vienen por 3 días y ya viven aquí. Esas parturientas haitianas ahora sí van a venir. Si el flete antes era de 30 pasajeros, ahora lo van a poner de 60. Sí. Porque ya se va a establecer como una política de Estado y usted puede pagar, ¿cuánto usted va a pagar? ¿Cuánto es Estado que usted le va a poner como cuota a esas parturientas haitianas? El costo y cuando no tengan que pagar. De ellas son 60,000 pesos, según ha dicho Nelson Rodríguez. ¿Cuál es la capacidad que tiene una mujer haitiana pobre, que vive por debajo de la línea de la pobreza, que en su mayoría esos son los haitianos, y allá solamente hay 2 tipos de clases sociales, la alta y la baja, y no más, ahí no hay clase media? ¿Cuánto es que le van a poner? 60,000, o sea, solamente el costo 60,000. Si usted quiere ganar con eso, usted tiene que ponerle por lo menos un 30% de beneficio, ¿verdad? ¿Tú quieres que te diga Entonces, la verdad? dime, ¿tú crees que esas señoras tienen capacidad para pagar esos dineros? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Con eso el gobierno lo que está escurriendo el bulto con su responsabilidad. Todo lo contrario, Alexander, lo que está es instituyéndolo. No, yo digo que está escurriendo el bulto con su responsabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque como ellos saben que no van a controlar la frontera, que ellos tienen eso ahí abierto, entonces dicen, nosotros le vamos a cobrar aquí a la parturiente y entra en todo. Eso no es verdad. No, y entra en todo. Vamos a cobrarle. Pero ni las mujeres de clase media baja de aquí del país tienen capacidad económica para pagar un parto. ¿Pero por qué van a los hospitales? Pero claro. Porque no tienen para pagar. Pero mucho menos las haitianas. Pero usted lo ha dicho, compañero. Eso es una tomadura de pelo. Eso de que le van a cobrar de que las haitianas. ¿De dónde rayos van a sacar esas mujeres? Pero tú sabes por qué es que José Ramón Peralta dice eso. Mira, Alexander, es que mi abuelo siempre lo decía, el ignorante es asesino. Y yo con esto no quiero decir que el ministro administrativo de la presidencia sea un hombre bruto, ni mucho menos. Lo que pasa es que él podrá ser un gran experto, y creo que sí, en el área de los negocios, sobre todo, y no en todos los negocios, sobre todo lo que tiene que ver con el área de la importación, porque a eso él se ha dedicado toda su vida, y creo que puede ser el mejor del área en República Dominicana, podría ser. Ahora, como político, como estadista, todavía le falta mucha yuca por guayar para convertirse en un político.
Porque la política no es para improvisados. La política no es cualquier cosa. La política es ciencia y arte. Y por lo tanto, para usted llegar a ser un político profesional, tiene que haberle dedicado muchos años de su vida, no solamente estar inscrito en un partido político, sino practicar en el día a día, dar muchas páginas para la izquierda y conocer e involucrarse por muchos años con su sociedad. El verdadero político siempre tiene que estar conectado con la sociedad, saber cómo piensa, saber por qué actúa y por qué actúa de tal o cual manera ante ciertos hechos. El político está para servir al pueblo. Y digo esto porque a él se le ocurrió decir, sin ningún tipo de miramiento, sin haber hecho ningún estudio ni nada, de buscar una solución, sentarse con un grupo de expertos, él dijo, no, nosotros le vamos a cobrar. Señores, le vamos a cobrar a las parturientas. Como que eso es así. Como que eso es así, como que esas mujeres primero tienen la capacidad, como que este pueblo se va a creer y se va a tragar esa guayabita, como dicen, y como si fuese un tema tan simple de abordar. Señores, la raíz de este problema es el descontrol que hay en las fronteras. Es una migración completamente descontrolada desde hace ya mucho tiempo en la República Dominicana y ante un problema tan serio hay que buscarle una solución aún más. No puede tratarse con tanta ligereza como se ha tratado hasta ahora. Peor aún, la negación hace que se le busque solución al problema, porque el primero que ha negado que hay problema con el tema migratorio en la República Dominicana es el propio ministro de lo Interior, de por Dios. Y entonces, ¿cómo se va a buscar una solución cuando hay una negación de parte de quien debe de implementar cualquier tipo de solución? Sí. Imposible hacerlo. Imposible, Alexander. Entonces eso, usted tiene mucha razón de que ya nosotros que no somos expertos en el tema, lo vemos como una metida de pata por un lado y una ligereza mayúscula de parte del ministro administrativo de la presidencia. Yo lo que pienso es que tienen que ser más agudo en el análisis. Claro. Más agudo en el análisis, porque ¿a quién se le ocurre que una haitiana, una gente que apenas tienen con qué comer, con una gente que en la calle se bajan y hacen su necesidad, que gente que anda pidiendo, van a tener que pagar servicios hospitalarios? ¿O quién pretenden ellos cobrar solo al consulado? Porque el consulado, ¿qué va a hacer el consulado? Eso es lo que va a provocar. ¿Tú sabes que eso es lo que va a provocar? Que le va a dar más municiones a ese coro internacional que vive acabando con la República Dominicana y acusando a la República Dominicana de las peores cosas. Ahorita dicen que en los hospitales dominicanos están secuestrando a las haitianas. Bueno, claro, porque si ellas después que paren no pagan. Tú sabes, así un cálculo rápido. Si Nelson Rodríguez me refiero, que el costo, Alexander, es de 60,000 pesos. El costo. Agrégale, ¿qué? Un 30% de beneficio. ¿Tú sabes cuánto serían? 78,000 pesos. 78,000 pesos. Pero digamos, Alexander, que vamos a ponerle un 20%. Entonces serían 72,000 pesos. ¿Tú te crees que una haitiana... Eso hasta risa provoca. Esos son casi $2,000. Eso está risa. Pero ¿por qué tú crees que ellas no van a un hospital privado allá en Haití? Porque no tienen cuarto, porque no tienen dinero para pagarlo. Y como no tienen esos recursos allá para pagar en los hospitales haitianos, porque no crean que no existen, allá hay clínicas en Haití. Pero ¿para quiénes son? Para los ricos. Como ellas no pueden pagar en Haití, vienen a República Dominicana, que es gratis. En Haití nada más hay dos clases, los muy ricos y los muy pobres. Exactamente. Si vienen aquí a República Dominicana, ¿tú crees que esas mujeres van a estar? Y cuando una de esas mujeres llega a un hospital,
a punto de alumbrar. Esos médicos tienen que atenderla obligado, porque no la pueden dejar morir. Ahí sí es verdad que nos atacan. Ahí sí es verdad que le van a dar munición a... ¿Cuál es la solución? Controlar esa frontera. Al padre Harley. Eso es así. Entonces, ¿cuál es la solución, compañero? Yo lo que creo que las autoridades lo que tienen que cumplir con su responsabilidad, poner control en la frontera y gestionar que la ONU, las Naciones Unidas, Estados Unidos, Europa, quien sea, construya 4 hospitales ahí en la frontera, que incluso pueden, la República Dominicana puede darle, y la OPS, pueden darle asistencia técnica en el manejo de hospitales. Mira, ¿tú sabes lo que ha pasado en este país? Porque las haitianas se niegan a parir, porque el sistema sanitario de allá no le confiere seguridad. ¿Tú sabes algo? Que hasta que en este país no se vea a Haití como un país completamente aparte, como lo es, hasta que Haití no se le suelte desde un árbol grande y se suelte para dejarlo volar por sí mismo, Haití no va a despegar. Nosotros hemos asumido una serie de responsabilidades con ese pueblo vecino que no nos corresponden. Esa nación tiene que aprender a construirse entre ellos mismos, a echar adelante entre ellos mismos. Hasta que eso no lo hagan. Eso es como nosotros los padres. Nosotros los padres, llega un momento en la vida de nuestros hijos que lo tenemos que dejar volar por sí mismo. Que hay que soltarlo. Claro, hay que soltarlo irremediablemente, y cuando eso no pasa, convertimos esos hijos en hijos inservibles, en bagazos, porque no los enseñamos a valerse por sí mismos. Mira, entonces yo creo que ese tema haitiano, que lo resuelvan los haitianos. Eso de que de nosotros estar haciendo tantas gestiones para Haití, que hagan gestiones para este país. Que nos olvidemos un poco en ese aspecto. No es que dejemos de ser solidarios, ante cualquier situación que tengamos que ser solidarios, perfecto. Pero el problema haitiano no es un problema realmente de la República Dominicana. Y ese ha sido uno de nuestros grandes errores. No es que seamos cruel, pero tampoco podemos ser irresponsables con nuestro pueblo. Porque cuando se deja de atender a este pueblo por estar atendiendo los cartones, no hacemos ni una, atendiendo los cartones ajenos, no hacemos ni una cosa ni la otra. Mira, y vivimos en este círculo vicioso que hasta el momento estamos viviendo. Mira, yo pienso que las autoridades lo que tienen que hacer es controlar el problema de la frontera, gestionar con la comunidad internacional que construya 4 hospitales ahí en la línea fronteriza. Y eso es lo único que va a parar. Porque tú sabes qué es lo que va a pasar ahora. Con este debate que tenemos sobre la parturienta haitiana, que va a subir el precio para esas haitianas movilizarse de Haití. Las víctimas son esas pobres haitianas. A la Altagracia. Sí. Le va a subir el precio. Pero ¿qué es lo que pagan esas mujeres cuando salen embarazadas? Supongo yo que se ponen a hacer un ahorro para pagarle a ese coyote para que la traiga de allá de Haití aquí. Claro. Para que la traigan aquí. Son 10,000 pesos, dicen. Ellos saben cuál es el monto. Dije 10,000 pesos. De 7 a 10,000 pesos. ¿Tú sabes lo que es eso? Por ahí es que anda la cosa en este país. Entonces, las autoridades lo que tienen que hacer es cumplir, porque no es verdad que ellos van a poder cobrarle dinero a las parturientas haitianas. Eso no es verdad. Eso es escurrir el bulto de su responsabilidad, y eso es relajar a esta sociedad. Decir eso es tomarle el pelo a esta sociedad, porque no es verdad que hay condiciones para cobrarle a las haitianas por el servicio que se le ofrezca. Mira, Alexander, no nos podemos ir a comerciales sin antes hablar del suceso ocurrido en el día de ayer con Corea del Norte y afectado directamente a Japón. Corea del Norte lanzó un misil y es el primer misil que sobrevuela territorio japonés. Sí.
Shinzo Abe, que es el primer ministro japonés, calificó esa aprehensión como un hecho sin precedentes, una amenaza sin precedentes a Japón. Eso, yo diría que ese acto de parte de Corea del Norte amenaza grandemente y da señales muy preocupantes al mundo, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Japón ni siquiera reaccionó en ese momento cuando sobrevuela territorio de cualquier nación. Se supone que hay unos detectores, que de hecho en Japón lo hay, y ese misil debió de ser derribado. Dije que se partió en 3 pedazos. Se partió en 3 pedazos. Se partió en 3 pedazos y todo aquello. Pero ese misil debió de ser derribado inmediatamente. Y cayó en territorio japonés. Sí, en una isla, una de las islas más importantes de Japón, cerca de ella. Entonces yo, de verdad, que cuando veo este tipo de acción, yo me pregunto, ¿estaremos cerca de una tercera guerra mundial? Quienes hoy están gobernando están en disposición de crear una tercera guerra mundial. ¿Qué tanto puede amenazar la dirección de un hombre de la visión de Donald Trump gobernando la nación más poderosa del mundo? ¿Qué tanto puede incidir en que se pudiera provocar una tercera guerra mundial la forma de este señor Donald Trump? La verdad es que es como para tener que preocuparnos. La actitud, primero, de Corea del Norte, que es un país que todos conocemos que está respaldado 100% por China, por Rusia, por un tema geopolítico y económico también. Corea del Norte no puede hacer las cosas que está haciendo motus si propios. no fuera por el apoyo que tiene de Así China mismo y es. Rusia. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos bien lo que traen las guerras. Sabemos bien que, por ejemplo, ¿qué le trajo como consecuencia a Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial? Porque en la Segunda Guerra Mundial también pasó lo propio, que había una cantidad de desempleo grandísima, que no sé qué, y se activó y la economía, porque para algunos totalmente devastado, pero para otros, le benefició. Claro, ¿quiénes se benefician de una guerra? ¿Y por qué se benefician? Yo la verdad que con este tema, cuando vi como última noticia que salía en el día de ayer en el periódico BBC, que fue ahí donde primero vi la información, la verdad que me preocupé. Por primera vez estas acciones. Eso puede llegar lejos. ¿Sabe? No sé si te había dicho que vi que un analista decía en CNN que lo que más preocupa a la comunidad internacional de este conflicto entre Norcorea y Occidente no es tanto porque ese conflicto es viejo, sino decirle al analista que lo que más preocupa es que en Estados Unidos está gobernando uno igual que el que está en Corea del Norte. 2 locos juntos, imagínate tú. que eso es lo que más preocupa, porque la comunidad internacional está cogiendo muy en serio esas amenazas que está haciendo Donald Trump. Sobre todo por la visión de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Por eso mismo la comunidad internacional está cogiendo muy en serio. Y hablar de la tragedia de Texas y el poco compromiso de Donald Trump ante el tema del cambio climático y la posición de Estados Unidos de no querer aportar ni que se excluyó del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, él salió, no, que mi pueblo, y míralo ahí, 8 muertos y no sé cuánta gente con sus hogares devastados. El peor desastre en décadas. El agua que pudo haber caído en 10 años. Cayó en 2 o 3 días.
Y eso está devastado completamente. Pero ese fue el mismo que no quiso sumarse al Acuerdo de París. Estados Unidos. Ah, no, que yo tengo que proteger a mi gente. Y esa gente, y los 8 muertos. Y los cientos de desalojados. Cuando venga un desastre global. Y los daños, los recursos económicos que se han perdido allí. No es de esa gente, de los propios estadounidenses. ¿Y a eso quién los protege? ¿Esos no son norteamericanos? Sí. Ah, pero por eso es que hay algunos gobernantes que pasan por los puestos sin pena ni gloria y muy por el contrario, recordados como los peores hombres que a cargo de un gobierno han provocado grandes desastres y han atrasado toda una sociedad, la han sumido en las peores de las desgracias, de toda índole. La responsabilidad de un gobernante, señores, hay que ver. Yo creo que eso que pasó con Japón, eso puede traer algún tipo de consecuencia, independientemente de que se está manejando el caso porque Corea tiene bombas nucleares. Pero independientemente de todo, eso va a traer alguna consecuencia. Definitivamente que la puede. Porque Estados Unidos está obligado a respaldar cualquier acción agresiva contra el Japón. Sí. La verdad es que lo que han analizado los expertos hasta el momento es como para que nos preocupemos. Ya nosotros tenemos que ir a pausa, pero mañana vamos a hablar un tanto más. Sí, podemos ampliar más el tema. Ampliar más el tema porque, ¿qué dicen los expertos? ¿Cuál es la diferencia de los otros misiles lanzados a este misil? ¿Qué no tenía este? Todos los otros tenían satélite, pero es un tema que hay que abordar con cierto detenimiento. Y nuestro invitado llegó muy temprano, hombre bien formado y disciplinado, político, de profesión, de carrera. Ese no es un improvisado. Con un querido amigo que además, ¿cuánto tiempo tenía que no venía? Hacía mucho. Hacía mucho. Tiene muchos, yo diría que años, años que no venía a un medio de comunicación y que nosotros tenemos el privilegio, ¿verdad?, de recibir en el día de hoy, amigo de este programa, Héctor Guzmán. Con Héctor vamos a hablar tras una breve pausa. La gente hablando por aquí. Saludos a don Otto, que siempre me escribe. Estaba buscando el último mensajito, pero no lo encuentro de don Otto. Pero un abrazo para don Otto, que es una de las personas que nos siguen en este espacio. Vamos a la pausa. Tras ella venimos con una interesantísima conversación con Héctor Guzmán.